estamos, señoras y señores. Ya de vuelta. estamos con Adivina. una tremenda invitada. Eso. Alexis. Y adivina, ¿qué hora es? ¿Qué hora es? En punto. En punto. Ay, qué puntuales. 00000. Oye, sí, como dice Javi, estamos con una tremenda invitada. Estamos ahí conversando mucho, aprovechando de hacerle muchas preguntas, ¿cierto? Oye, sí, es que nosotros Hay que aprovechamos el detrás de cámara. Hay que aprovechar. Bueno, estamos con Katia Barros Aravena, ella es nutricionista. Bueno, vamos a hablar de varios temitas, pero en sí vamos a abordar el tema del sobrepeso, la obesidad, obviamente que se define como una acumulación normal y excesiva de grasas que también se puede ser perjudicial para nuestra salud, como ya todos lo sabemos. Así que bienvenida, pues, Katia. Bienvenida, un aplauso para ti. Gracias. Bienvenida. Bienvenida, qué rico que estés con nosotros acompañándonos en el Contigo en la Tarde. Y bueno, queremos saber de ti, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar aquí. Bueno, yo primero agradezco la invitación a ustedes. La verdad es que desde mi parte profesional siempre me gusta poder estar transmitiendo un poco de información a la gente, tratar de educar desde las distintas áreas, no solamente en las consultas, es algo súper válido. Claro. A pesar de que en su momento siempre ando haciendo charlas en universidades, en colegios, en jardines, siempre es bueno tratar de informar, de educar a la gente. Siempre decimos es que hay que cambiar muchas cosas, sí, pero ¿desde dónde? O sea, ¿qué hago yo para que las cosas cambien? Exacto. Entonces hay que partir desde esto, de poder conversar, ir dilucidando varios temas que en realidad siempre son controversiales, siempre una persona lo ve de una forma y la otra lo ve del polo totalmente opuesto, entonces es importante ir conversando estos temas. Qué bueno, gracias. Felicitarte antes que todo, empecemos de lleno con la conversación porque, como dices tú, difundir esto, aclarar muchos puntos, enseñar, educar, es lo primordial, ¿cierto? Sí, sobre todo, Alexis, yo creo que en estas fechas del año las personas se descuidan un poquito. En el Así es. invierno, ¿no es cierto? Oye, yo Nos. me estoy cuidando un poco. No, pero es verdad. Uno deja de ver las calorías, pero Sí. cuando ya se empieza a acercar el verano, como que todo el mundo, debería preocuparme del tema del peso. Sí. Suele pasar, ¿verdad? Suele pasar, pero lo conversábamos acá antes de comenzar. Aquí también se da un tema súper potente, que estos 3 meses de invierno donde más nos desordenamos, también genera que muchas veces, muchas idas al doctor por un resfrío o por algo más, generan la batería de exámenes y vamos pesquisando cositas relacionadas totalmente al tema alimentario. Entonces, que ustedes no lo crean, en julio es cuando vemos como el primer pic de pacientes en la parte privada, por lo menos, donde empezamos a ver las repercusiones de estos 3 meses de desorden, ¿no? Claro. De esta alimentación que estuvo un poquito más calórica, con cosas un poco más calentitas, que no podemos hacer tanto ejercicio, que el aire no nos acompaña mucho. Entonces ahí vemos uno de los primeros picos. Se acumulan muchos factores ahí. Muchísimos Dejar de factores. tomar tanto líquido, porque en el verano uno anda con el agua cada rato, pero en el Exactamente. invierno ya baja uno. Ahí influye también bastante el tema de hidratación, que si nos vamos más allá de lo nutricional también tiene una importancia altamente valorable a nivel de piel. Ya la hidratación de nuestra piel cambia muchísimo con el consumo de agua, entonces eso también Ya. es súper relevante. Pero agua, no jugos, café, té, todo eso. Claro, lo ideal siempre es promover ¿Agüita? el consumo de agua, pero por Agüita. ejemplo, yo siempre le digo a mis pacientes, si usted está acostumbrado a tomarse 1 litro de Coca-Cola todos los días, yo no le voy a decir nunca más Coca-Cola, mañana 1 litro de agua, porque olvídalo, nunca más va a volver. Claro. Entonces, claro, ahí es importante ir aprendiendo a hacer ciertos juegos, ir priorizando algunas cositas y ir educando, porque de la misma forma el paciente igual lo va entendiendo y va colaborándose a sí mismo. Exactamente, sí. Mira qué Sí. buena, ¿eh? Oye, y ojo que también, no solamente los adultos, ¿no es cierto?, sino que los niños también se han visto afectados. Las tasas Es un tema de, importante. ¿no es cierto?, las tasas de sobrepeso infantil también se han visto aumentadas a través del tiempo. No sé cómo estará la situación actual. Mira, actualmente nuestro país, bueno, hace algún par de años atrás salimos escogidos como uno de los países de Latinoamérica que tenía la tasa de obesidad más alta. Exacto. Entonces, bueno, no es nada de lo que nos tengamos que sentir orgullosos y nuestros niños en realidad no escapan mucho de esta realidad. Tenemos a nivel nacional, por ejemplo, las mediciones que hace Junaed a través de sus programas de intervención en los colegios, donde veíamos que, por ejemplo, la obesidad en primero básico, en séptimo básico y en cada vez que se evaluaba predominaba. ¿Ya? O sea, tanto sobrepeso y obesidad siempre predomina en todos los colegios. O sea, es algo que es alarmante, sí, es muy alarmante, pero no nos podemos quedar con eso. Exacto. Porque muchas veces se espantó todo el mundo, están todos los niños con esto y nunca más galleta y nunca más chocolate. ¿Cómo le vamos a decir eso a un niño de 4 años? Sí. O sea, el niño no entiende mucho Claro, de la claro. situación. Entonces hay que hacer algo, más allá de conversarlo. Katia, pero en este caso, a ver, nosotros los padres somos los responsables de qué alimentación le damos a los niños. También tocaste un tema importante que de repente a un niño cuando tiene 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, decir, no, es que tú no puedes comer
papas fritas, tú no puedes comer chocolates, no puedes comer dulces porque acá, no sé, o ciertos tipos de comida. ¿Y cómo se hace ese juego ahí? ¿Cómo es la mejor tips o datos para los padres? Para que no la sufra ni el niño ni el padre también. Claro, sí, mira, aquí con la parte infantil es una de las partes más difíciles. ¿Por qué razón? Porque los niños desde muy pequeñitos logran algunos ir discerniendo lo que está bien de lo que está mal. Entonces, ¿qué pasa? Que hay que ser muy cuidadoso para ambos lados, porque está este pequeñito que uno le dice, mira, vamos a empezar a cuidar tu guatita, y uno le explica obviamente en un lenguaje que para ellos sea el apropiado. Claro. Y ellos generan que, por ejemplo, si la mamá en la casa les prepara un almuerzo que ellos reconocen como no saludable, son ellos los que hacen la corrección. Sí. Ya. Entonces, y acusan, porque llegan a la consulta claro. y le dicen, ¿y cómo te portas? Bien, pero mi mamá cocinó tal cosa. Sí, entonces empiezan sí. y ahí se ponen súper celosos en ese espacio, y con eso también hay que ser cuidadoso, ¿ya? De no tampoco sobreeducarlos y que vaya a generar alguna especie de Claro, trastorno, trastorno. de alguna inseguridad. Y por el otro lado también pasa que, por ejemplo, a este chiquitito que tiene mayor libertad de comer, de acceder a más alimentos, también es difícil quitarle todo. De hecho, no es algo que podamos hacer así como ya nunca más nada, porque difícilmente nos va a funcionar de esa forma. Pero sí, por ejemplo, podemos ir trabajando con ciertas restricciones, entre comillas, porque en los niños en ningún caso son recomendadas hacer estas dietas. Es importante que, por ejemplo, yo con todos mis pacientes, ya sea pediátrico o adulto, yo digo ya, él está acá, ahora, actualmente, esta es su situación, esto es lo que está comiendo, esto es su día a día, digamos. Y en base a esto, en vez de llevarlo a la meta que me dice el gobierno y la literatura donde lo tengo que tener, yo voy trabajando por pausas, por pequeñas metas, de modo tal de ir generando en el niño también un acostumbramiento tanto de su volumen de estómago, de todo su proceso de comer. Aquí muchas veces hablamos de educar, y esto va más allá de enseñarle a la persona y que entienda el conocimiento. Hay también un tema de educar lo que es intestino, estómago, reeducarlo nuevamente. Entonces ahí hay que ir abarcando varias cosas. Wow. Entonces ya, cuando nosotros vemos un niño, un ejemplo de 5 años, que está obeso, ahí viene un desorden alimenticio de la familia, ¿cierto? De todo en la casa, Sí. ¿cierto? Va a llegar a eso. ¿La genética O afecta la en esto? genética, o es por enfermedades también. Mira, hay una carga genética, y en el caso de los niños, los estudios más recientes nos dicen que, por ejemplo, la lactancia materna versus el uso de fórmula tiene muchos beneficios en cuidar de prevenir este sobrepeso y esta obesidad. También nos dice, por ejemplo, que aquellos niños que tuvieran alimentación con fórmula es muy altamente probable que generen un sobrepeso o una obesidad, ¿ya? Entonces, desde ahí ya estamos modulando cómo va a ser la alimentación y el estilo de vida de ese niño desde la parte nutricional. Ya, o sea, si desde los 6 meses, cuando tenía cero opción de elegir, le dimos siempre fórmula, lo más probable es que, acompañado de malos hábitos, genere secundariamente un sobrepeso o una obesidad. ¿Y qué pasa con esto? En estos contextos familiares, donde se ve que toda la familia sigue el mismo curso, es mucho más difícil. ¿Por qué razón? Porque imagínense ese pobre chiquitito tratando de hacer comer saludable mientras toda su familia come algo más. Entonces aquí, si no hay un compromiso familiar, al final complicado. sufre mucho el niño. Exacto, complicado. claro. Y es casi imposible, porque sí, si en está cambio- viendo a los demás que están comiendo golosinas, Sí, viendo sí. una película, Sí. y él no puede hacerlo, obviamente se va a generar otro tipo de problema en el niño, ¿no es cierto? Claro La que sí. frustración, la rabia, de por qué ellos pueden, yo No, y no. un trabajo, como dice acá Katia, que es un trabajo en equipo. O sea, hay Tiene familia. que ser un trabajo en equipo. Un Debe esfuerzo ser. entre todos. Sí, de todas maneras. Y obviamente el beneficio va a ser para toda la familia, porque la Claro. familia tampoco está bien si están comiendo comida que no... Yo no conocí a consumen. familias así que han dicho, así como, oye, sé que vamos a una nutricionista y vamos a empezar a colocarnos a dieta, no sé. Y están todos así como preparando sus A mí me comidas. pasaba algo al revés. ¿Sí? ¿Sabes qué pasa? Me voy a echar el agua aquí a mi familia. A ver. Lo que pasa es que mi papá era siempre, digo, porque ya ahora no está tan flaquito, pero siempre fue de contextura delgada. Y mis hermanas y yo también éramos de contextura delgada. Mi mamá no era de contextura delgada, ella tenía que cuidarse la alimentación. Entonces, mi mamá se ponía a dieta. Ya. Y mi papá decía, claro, ella se pone a dieta y nos pone a dieta a todos aquí en la casa. Ah. Y nosotros no necesitamos hacer dieta. Ya. Pero claro, porque ella cocinaba, era la que cocinaba, entonces cocinaba sano, saludable. Sí. Pero en el fondo a nosotros igual nos servía, porque hay que separar las cosas. Una cosa es comer saludable, ¿no es cierto? Y otra cosa es reducir el déficit calórico. Exacto, son cosas distintas. Son cosas distintas. Yo creo que alimentarse de manera saludable va a ser favorable para cualquier persona con cualquier tipo de peso. Sí. ¿Verdad? Sí, de hecho ahí, por ejemplo,
si nos vamos como a la parte más básica, hasta el concepto está errado. Porque muchas veces la gente dice, me voy a poner a dieta. Sí, pues. Y el concepto no es ese. En el fondo la dieta es lo que yo como habitualmente. Esa es mi rutina, no es un régimen. Cuando hablamos de algo más específico, donde hay alguna restricción de algún grado de nutriente o por el contrario alguna suplementación, estamos poniéndonos bajo un régimen. Y acá es súper importante el tema familiar, porque pasa lo que dice acá la Javi, que de repente la familia sigue todo la misma línea, pero también pasa que a veces se divide. Y ahí es todavía más difícil, es súper difícil lidiar con eso, porque a veces me pasa que me dicen, pucha Nutri, yo lo cuido toda la semana, está con el papá el fin de semana y mol y papita y se desordena todo. Y en el niño también eso genera muchas veces una frustración, obviamente no son todos, pero sí los niños dicen, pucha, toda la semana con mi mamá estuvimos haciendo esto, pero mi papá tal cosa. Yeah. Y ahí eso es malo. Claro, se produce un quiebre en la consulta, porque además quedamos nosotros al medio, entre tratar de decirle a ese papá que por favor apoye al niño y estar ahí como entre los dos. Sí, es complejo, como también se repite mucho esto con los abuelos. Yeah. Uy, Con sí, los abuelos. es verdad. Muchas veces, bueno, todos sabemos que los abuelos, su misión en la tierra es regalonear. Entonces, muchas veces esa forma de hacerlo es a través de la comida. Sí. ¿Y qué tenemos con esto? Que nos dicen, pucha, es que en la casa está todo el día bien, pero llega del colegio y lo cuida mi mamá un ratito. Y donde la mamá come de todo. Ese ratito Ese ratito, claro. Y uno le pregunta, ¿y qué come de la abuela? No, es que mi abuela me da un vaso de jugo, me da dulce, y empiezan a acusarse. Entonces, claro, ahí también es súper importante esto de transmitirle a los abuelos y al resto de la familia que no es que seamos malas por tratar de cuidarle la alimentación, claro, sino que es por un bien del niño. Porque muchas veces dicen, no, pero si está bien. Antiguamente, de hecho, el niño sano era el niño más rosadito, el más gordito era el que estaba más sanito. Mira. Hoy en día ya se sabe que no. Exacto. O sea, nuestro país pasó de la desnutrición horrible en la que estuvimos hace años atrás a todo lo contrario. Exacto. al extremo ahí. Nos fuimos al otro Sí, extremo, sí. Y ojo que igual a veces es un tema, porque siempre que hablamos, muchas veces que hablamos de nutrición, no siempre, pero muchas veces que se habla de nutrición, hablamos del sobrepeso. Pero también existe el otro lado, que es el tema de mantener a los niños en su peso ideal, saludable, que a veces también en la adolescencia nos vamos al otro extremo. Sí. ¿No es cierto? Los niños y niñas empiezan a crecer, pegan este estirón que uno dice, y a través de las redes sociales lamentablemente se busca un físico quizás idealizado, y las niñitas empiezan con el tema de que ya no quiero comer, es que no voy a comer a esta hora, es que voy a hacer ayuno todo el día, y eso tampoco es sano. No, de hecho pasa, y uno diría en estos tiempos, ¿ya quién va a estar desnutrido? Pero los están. Y esos pacientes son de mucho más cuidado, de mucho más riesgo que los niños que están con un poco de sobrepeso, de una obesidad. ¿Por qué razón? Porque el niño que se encuentra con desnutrición es muy difícil que suba de peso y tiene tendencia a bajar. Si a esto le sumamos la información o desinformación que encontramos en redes sociales, que en realidad hay de todo y todo es positivo, nos vamos todavía mucho más a pique y nos vamos a encontrar principalmente a nivel de adolescencia con lo que son trastornos de conducta alimentaria. Y, por ejemplo, uno puede acceder sin ningún problema a estos especies de álbums o de blogs que promueven la anorexia y que promueven la bulimia. Es terrible. Sí. Y eso es todo un tema. Yo he trabajado con pacientes así, y la verdad es que subir 100 gramos no saben cómo alegra el corazón de esa familia. Porque hemos hecho a veces trabajos de un año y hemos logrado que suban hasta su peso mínimo de normalidad. Hasta lo más mínimo, o sea, baja 100 gramos y ya se nos desnutre otra vez. Sí, pues. Entonces, pero es un trabajo que es sumamente arduo, y aquí también hay que diferenciarlo. Muchas veces están dados por trastornos de conducta que se generaron por mucha información o por desinformación. También pueden darse por temas fisiológicos o por estados patológicos, netamente, y en todos los casos es igual de complejo. De hecho, todos los estudios en todas las edades nos dicen que, por ejemplo, siempre va a ser más difícil la recuperación de aquel paciente que esté en un estado de bajo peso o desnutrición. Wow. En todos los casos, para todo el ciclo vital. Exacto, sí. Bueno, yo en mi caso lo he visto en mi familia. Mi hermana mayor, ella siempre tuvo que ir al nutricionista para subir de peso. O sea, ella nunca vio médico para bajar de peso, no, ella siempre para subir.
y tenía que hacer un régimen con muchas cosas, tomar jarabes, hacer miles de cosas para poder llegar al peso mínimo, o sea, al peso dentro de lo normal, por Claro. así decirlo. Wow. Al poder llegar hasta ahí, y de hecho para quedar embarazada le costó mucho, Sí. mucho, estuvo años intentando quedar embarazada porque no lograba el peso para quedar embarazada, o sea, hasta en eso se ve afectado. Imagínate. Y claro, es un tema complejo, por eso yo digo, hay que hablar las dos caras de la moneda, porque a Exacto. veces yo por lo general escucho siempre hablar de obesidad, pero como conozco de cerca casos que tienen que ver por el otro lado, mi hijo igual es súper delgado, y toda la gente cuando lo veía cuando chiquitito me decía, ¡ay, pobrecito, el niño tan flaquito! Yo, no, ya lo voy a llevar al médico. Está Está súper normal. bien, está Sí. normal, el niño está bien, está normal. Es que me dicen que está flaco, no importa si eso Sí. está bien. ¿Qué come el niño? La verdad de las cosas, no le gusta el pan. En ese tiempo Max no comía pan, no le gusta la bebida. No, en mi casa no se compran bebidas, entonces no está acostumbrado. Y es muy bueno para los vegetales, las verduras, la fruta, todo eso. Claro, nunca se me resfriaba, nunca se me enfermaba porque estaba súper bien, quizás nutrido, pero no sobrepeso. Desde la parte inmunológica, sí. Es súper importante esto y se repite muchísimo. Se repite muchísimo y está dado por algo súper, bueno, socialmente mal, digamos. Porque en el fondo normalizamos tanto el sobrepeso y la obesidad que pasa lo que dice la Javi. Que cuando vemos a un niño que está normal, ante la sociedad ese niño está enfermo. Sí. Sí. Y en realidad es como, no, es lo que está bien. Y se repite mucho. A mí me pasa en la consulta que de repente yo estoy en la radio hablando de algún tema y llega la mamá y me dice, es que yo creo que mi hijo tiene eso. Es que yo creo que mi hijo está bajo peso porque todos me dicen que está... Y no, po, son niños que están normales. Normales. Sí. Y se Por da. favor. se Oye, hemos hablado de los niños, ¿cierto? Hemos hablado en esa área, pero vámonos a nosotros, los más adultos. ¿Qué pasa con nosotros en estos casos? Estamos sobrepeso, estamos flojos sedentarios, estamos Pasado alimentándonos los muy- 30 cambia el metabolismo. Eso dicen por también, ahí. los 30 también. Claro, sí, mira que hay varias cosas que en realidad están en común y otras que se van diferenciando. Lo primero es ir teniendo en cuenta que mientras más adultos nos vamos volviendo, es más importante tratar de evitar estos pesos en yoyo. Ya, o sea, el subir y el bajar constantemente de peso, se ha demostrado y hay evidencia que nos dice que mientras más veces tú subas y bajes de peso, más probabilidad tienes de atraer ciertas enfermedades. Ya, o sea, te predispone a desarrollar algunas otras enfermedades. ¿Por qué razón? Porque esto genera muchos cambios, desordena mucho nuestro organismo a nivel hormonal. Y eso me va a ir predisponiendo de alguna u otra forma a ir desarrollando algunas enfermedades. Aquí también es súper importante que, por ejemplo, probablemente más allá de que el metabolismo cambie posterior a los 30, lo que cambia es el estilo de vida. Generalmente después de los 30 ya no está el mismo ánimo que antes de andar subiendo cerros, La de energía. andar a la playa, de levantarte temprano, hacer no sé qué cosa. Uno después ya empieza a priorizar el estar en la casa, la familia, poder descansar, una hora más de sueño es pero un gol Fenomenal. estándar. Claro, Exacto. claro, algo que uno anhela con su vida. Entonces empiezan a cambiar también un poco las prioridades, el trabajo que tenemos, la forma de trabajar de aquí, de Chile. Somos uno de los países que más trabaja y menos produce. Entonces eso nos deja también una clara evidencia de que ese pobre humano que entró a trabajar a las 8 de la mañana y viene saliendo después de las 5, se suma al taco, va al supermercado, llega a su casa tipo 7, 8 con ganas de nada. Sí. Entonces, Exacto. ¿cómo le exiges o le impones que vaya a hacer ejercicio si tiene 1 hora al día para estar con su hijo? Entonces Exacto. ahí también se nos van convergiendo varios De factores ahí que empiezan todos los influyen. problemas. Exacto, y también que se cocine ese ser humano, porque comer en el comercio, ¿no es cierto? Muchas veces no alcanzó a cocinar, ya me compro algo en el centro, almuerzo una comida rápida, y tampoco eso es bueno. Tampoco es bueno. Claro, y de hecho, por ejemplo, si nos vamos a ese tema, ¿cuántos locales hay que te ofrecen comida saludable? Versus los que te Muy ofrecen... pocos. Son muy pocos. Y si eso lo llevas a otra segunda brecha, digamos, el costo. El costo, sí. El costo es mucho más caro. Sí. Y aparte que también pasa algo desde la parte de la industria gastronómica, que muchas veces se confunde una alimentación sana con una alimentación basada en lechuga. Eso pasa mucho, pasa mucho. Yo en mis consultas atiendo, por ejemplo, muchos obreros, muchos faeneros Ya. que están en el norte y que tienen que estar en control conmigo. Entonces me dicen, es que la opción del hipocalórico es un plato lleno de lechuga y 2 huevos duros. O sea, atractivo cero.
cero. Y para un obrero que está todo el día trabajando, No, y necesita como el la platón de energía. comida. Así como que- Entonces, claro, ahí también hay un tema con que se confunde muchas veces, que la dieta que yo tengo que hacer se tiene que basar en restricciones, se tiene que basar en comer solamente lechuga, y no se trata de eso. De hecho, a mí me el pasa... equilibrio, Hay un equilibrio. A mí me pasa, por ejemplo, yo en todas mis consultas, desde que partí trabajando, yo trabajo solo con planes personalizados, con todos mis pacientes. Entonces, yo siempre les digo, no se asuste si cuando reciba su plan, usted siente que come más que antes. Y me dicen, ¿cómo? Sí, ¿Por po, qué? sí. Claro, le digo yo, porque si, por ejemplo, no me gusta hablar tanto de número y de calorías porque en realidad no es mucho lo que representa. Pero por poner un ejemplo gráfico, si ese paciente está acostumbrado a las 3000 calorías y yo lo dejo consumiendo 1000, se me va a morir de hambre. Va a ser la dieta un día, 2 días, el tercero no. me va a odiar Sí. y no lo voy a ver Exacto. nunca más. Sí. Cambio, ninguno. ¿Ya? Probabilidad de que vuelva otro Nutri, ninguno, porque Sí. ya tuvo una mala experiencia. Sí. En cambio, ¿qué hago yo con mis pacientes? Y es lo que a mí me ha dado resultado propiamente tal con ellos. Yo les digo, ya, si estamos en 3000 calorías, pero de esas 3000 calorías, más del 60%, 65% son puros azúcares, son puros carbohidratos, yo digo, ya, partamos de 2800, pero ya no vamos a trabajar ni con el 60 ni con el 70 de carbohidratos, vamos a ir bajando. Vamos a ir bajando de a poquitito. ¿Por qué razón? Porque ese volumen de estómago que se distendió tanto, yo no lo voy a cambiar de la noche a la mañana. Un volumen de estómago que es mucho más grande, supongamos que fuera simulando un globo, y que por tanto se llena o se sacía ese paciente al cubrir este nivel de estómago. Si yo mañana lo dejo comiendo así, su estómago sigue estando así y sigue teniendo hambre en todo el resto. Sí, po. Exacto. Entonces eso es lo que hay que ir trabajando y hay que irlo trabajando por partes. Entonces yo le hago las dietas y claro, para alcanzar con una alimentación más saludable 3000 calorías cuesta muchísimo porque le tengo que poner a comer cajones de cosas. Sí. Entonces, claro, yo les voy metiendo por ahí, les voy adecuando la alimentación de modo tal que me dicen, pero Nutri, ¿qué pasa aquí? ¿Y por qué? Entonces, claro, vamos generando cambio y ¿qué me permite esto? Como las dietas que son más variadas tienden a tener un alto aporte de fibra, la saciedad también cambia mucho. Entonces, ¿qué pasa? Que yo no le restringo al paciente, no le digo, ya mira, ya no vas a comer más de esto. Su propio cuerpo le dice, oye, basta, basta, por sí. favor, basta. Cumpliste la cuota. Cumpliste la cuota. Y eso, y a mí en realidad me es grato cuando me dicen, Nutri, es que pasado cierto tiempo de tratamiento, me dicen, Nutri, es que sabe que el fin de semana salí, fui a tal lado, y tenía tanta gana de comer y iba con miedo, porque me dicen, yo me quería comer todo igual que antes. Y cuando llegué ahí me di cuenta que por más que yo ya no quería más. O sea, yo comí mi cuota y estaba bien. Y eso está dado netamente porque se acostumbró de nuevo el estómago. El estómago tiene un tipo de piel que permite que se extienda y que se ajuste, ya como los pañales. Entonces, esto es algo que nosotros podemos reeducar, ¿ya? Y el trabajo, más que restringir, son las porciones. Porque a mí me dicen, Nutri, ¿puedo comer esto? Sí. ¿Puedo comer esto? Sí. Y me miran así como, ¿pero cómo así? Sí, sí puede, pero ¿para qué se va a comer una pizza completa? Claro. Como hace una porción y acompañémoslo de esto otro y vamos generando cambios. Entonces, ¿qué genera esto? Que en la medida que, por ejemplo, restringimos carbohidratos, vamos a ver que hay una tremenda diferencia desde la parte de inflamación. O sea, una persona que ya le restringimos el aporte de carbohidratos por día, lo primero que nota es que se desinflama. Y siempre me dicen, Nutri, es que a nivel de cara ya no me veo igual, a nivel de abdomen ya no me veo igual. Y aquí con esto, a propósito que hablamos de abdomen, hay un tema súper importante. La Javi mencionaba ahí el tema de los ayunos que salen en internet, las dietas, todas las cosas. Buscando información y estudiando, por ejemplo, ya se estudió mucho el tema de los ayunos, en su momento se multó, de hecho, a una modelo famosa por más de 20 millones de pesos por promover el ayuno de forma no sana, ¿ya? La forma en la que se produce el ayuno es muy similar a cuando se desarrollan algunas patologías. Entonces, claro, ahora actualmente la evidencia dice que tiene muchos beneficios, pero que sigue faltando evidencia para recomendarlo. Eso es lo que hay hasta ahora, hasta el 2020, digamos, formalmente estudiado. ¿Se puede hacer? Sí, se puede hacer. ¿Tiene beneficios? También tiene beneficios, pero faltan muchos estudios aún para promover. Entonces ahí, encontrando esa información, me di cuenta que, por ejemplo, hacer ayuno tiene beneficios. En muchas cosas, en distintas cosas. Obviamente depende del tipo de paciente, siempre guiado por un profesional, claro, no haciendo nada estricto y no generando inanición, que no son cosas lo mismo. Dejar de comer no es lo mismo que hacer un ayuno. ¿Ya? El ayuno va pauteado y tiene una formalidad y se hace como corresponde. Cuando buscaba esta información me di cuenta que, por ejemplo, dentro de todos los beneficios que tenía el ayuno, me hablaba de cómo repercutía el no desayunar.
que uno dice, mucha gente uno le dice ayuno y piensan que el ayuno es no desayunar. Claro. Y es Exacto. como la primera relación que se hace. Y estos mismos estudios, que son unas revistas de nutrición, me dice que, por ejemplo, aquel paciente que deja de desayunar genera un 48% de probabilidades de producir sobrepeso u obesidad. O sea, ya esto nos dice que el ayuno no puede ser dejar de desayunar. Puta. Sumado a eso me dice que aquel paciente que no consuma desayuno tiene un 31% de probabilidades de que aumente su circunferencia de cintura, es decir, que la obesidad que se va a producir se concentra a nivel abdominal. Entonces ahí ya te va Es dando... todo lo que uno no quiere. Claro, todo Sí, lo que po. uno busca reducir. Sí, Entonces, la guatita, la guatita. hay muchas cosas. Esto es un universo. En la medida que uno va estudiando, Qué descubre increíble. un montón de cosas más. Ya. También te quiero hacer una pregunta clave que mucha gente se la hace. ¿Qué pasa con el pan? El pan. ¿Comemos pan? ¿No comemos pan? ¿Comemos pan intermedio? Carbohidrato. Con Pan, Oye, pero para el desayuno, para el almuerzo, porque te colocan un pan de repente va a almorzar o en la misma casa. Y ya. pasta, a veces almuerzas pasta y con pan. Sí, pues, en la oncecita, como que en la tarde, como que tenía no sé, el pan con esto, pan con lo que sea. Pero y a eso siempre- súmale ahora todas las frituras, las masas fritas, Claro. la sopaipilla, ¿no es cierto? Las bebidas, No. más azúcares. Ya, No, ¿y está ¿qué pasa con el pan? Que Mira, acá todos con los el días pan, se bueno, ve el pan. primero tenemos que tener en cuenta que nuestro país es uno de los países que más consume pan. Sí. Bueno, además de obviamente aquellos que la cuna está en el pan. Es uno de los que más consume pan. Y el pan es un producto que se asocia mucho, o en su momento se asoció mucho al nivel socioeconómico de las personas, porque era un alimento que era relativamente barato, que saciaba bastante y que se podía utilizar, digamos, entendiendo que las familias antiguamente eran súper numerosas y que los recursos tampoco eran tantos. Sin embargo, nos hemos dado cuenta que, por ejemplo, hoy en día el pan ha subido prácticamente al doble su precio de lo que tenía antiguamente y se sigue consumiendo. Sigue siendo uno de los productos más consumidos en nuestra sociedad. Entonces, primero tenemos la cultura de consumirlo. Eso es algo súper difícil de quitar, ¿ya? Lo segundo es el tema de la porción, ¿ya? Aquí, yo, por ejemplo, en mi dieta yo nunca saco el pan. Nunca. Siempre se los dejo a mis pacientes. Pero obviamente que el paciente que comía 6 panes ayer, antes de empezar el tratamiento conmigo, probablemente vamos a partir con 5,5, ¿ya? Y luego vamos a ir tratando los 5. ¿Comen 6 panes algunos pacientes? Hay pacientes, Sí. hasta 8, he visto 10, Sí. 10 panes. Mi sí. papá, yo creo que se comía 2, 4, 6, ¿sí? En el día. Es muy Sí, común. quizás, ¿qué más? Sí. Y es muy común. Entonces, claro, eso es primero un tema. Ver lo otro importante es el tipo de pan. Porque, por ejemplo, hay pacientes que me dicen, no, yo no como pan, refiriéndose al pan de panadería, como pan de molde. Pero comen un pan de molde que tiene más de 15 ingredientes. O sea, al final lo último que uno come es pan. Tiene un montón de otras Sí, de cosas. repente va al súper y te compras la super bolsa Claro, la bolsita de pan. que supuestamente es la que te hace bajar de peso. Oye, Claro. eso pasa, que a veces Es uno muy compra chistoso. cosas Sí. pensando que son más saludables Pero uno cae en y eso, uno va a ¿no? ver los ingredientes Uno y al cae. final Hay un no montón de son tan cosas. saludables, incluso cae en eso. lo endulzante muchas veces a ¿Qué veces es lo son recomendable entonces? Mira, depende, Katia. depende. Aquí en esto hay que ser súper cuidadoso porque, por ejemplo, un pan que sea de harina blanca que yo hice en mi casa va a tener una carga glicémica mucho más alta. Por lo tanto, para personas, digamos, sanas, sin ningún inconveniente, no hay ningún problema y va a ser mejor que coma un pan de harina blanca hecho en su casa con pocos ingredientes versus un pan de origen desconocido Claro. con 20 ingredientes. Ya. ¿Ya? Pero quizás a un paciente diabético no le vamos a dar tanto de ese pan y vamos a preferir, si tenemos la opción, hacerle un pan integral, pero en la casa, con menos ingredientes que el integral que encuentra en el mercado. Vamos a ir viendo que, por ejemplo, un paciente, no sé, que tiene una tendencia de resistencia a la insulina o que constantemente está haciendo estas resistencias a la insulina, tampoco le vamos a dar productos tan industrializados, porque todas estas cosas ocultas en los etiquetados van a ir generando de alguna forma una interacción con las curvas de insulina, con las curvas de glicemia, y eso también hay que tenerle ojo. Entonces yo soy partidaria de mantenerlo, sí, mantener el pan, pero ir viendo qué le vamos a poner a ese pan. Porque, por ejemplo, ya, ok, me voy a comer un pan, pero me lo voy a poner con una capa de mantequilla gigante, con unos trozos de queso inmenso, con una, no sé, pues quizás con un jamón que de jamón en realidad tiene muy poquitito, porque en realidad los embutidos están ahí también a la orden del día, y con 5 cucharadas de azúcar. O sea, oye, el pan es lo menos dañino de la alimentación de ese momento. Entonces ahí hay que ir viendo varias cosas. El mismo tema de los endulzantes, a propósito que la Javi lo mencionó. Los endulzantes partieron con el origen de controlar las glicemias.
Ahora actualmente, hace no mucho, la OMS emitió esta recomendación de evitar el uso de los endulzantes. Pero ¿bajo qué marco? La OMS no nos dice que se prohíben. ¿Ya? En eso hay que ser súper claro. O sea, si aquí hubiera una alerta sanitaria, esto se toma del mercado y se sacan como se sacan las leches cuando vienen en mal estado y se retira todo el mercado. No es una prohibición, es una recomendación. ¿Por qué razón? Porque me sigue diciendo que es muy bueno para el control de la diabetes. ¿Ya? Porque en el fondo estoy aportando menos azúcares y si estoy generando menos azúcares no voy a tener repercusiones a nivel de curvas de glicemia. Pero ¿qué pasa con otra parte importante? Que por ejemplo, aquel paciente que solo utiliza el endulzante para el control de peso, pero no genera ningún cambio en su estilo de vida, no me sirve. No me sirve, no es mucho el cambio que hace. Esa es la recomendación. De hecho, la recomendación dice puntualmente, no se recomiendan para el control de peso. ¿Ya? O sea, esa es la recomendación que se hace. Y también hay que tener en cuenta que este estudio, esta alerta que emitió la OMS, son como 90 y tantas hojas, y en todos los estudios te dice veracidad de la información baja. ¿Ya? O sea, que la evidencia que hay sí está, se está estudiando, pero aún es baja. Entonces, por eso se emitió una recomendación. O sea, mientras no le den ahí al ojo el clavo, digamos, no van a estar y sacar el producto del... Lo que sí, por ejemplo, y se viene estudiando hace años y ahora ya se emitió un archivo con respecto al aspartame o aspartamo, que también es un endulzante que está dentro de la capacidad de los productos de edulcorar los alimentos, de endulzarlos. Ahí sí hay un tema con una mayor probabilidad de desarrollar cáncer. ¿Ya? Eso sí hasta ahora está más bien estudiado. Años atrás fue la sacarina, que se estudió mucho su relación con el cáncer y así se siguen estudiando cosas todos los días. Entonces ahí es importante estar bien actualizado. Entonces, para resumir el tema, ¿qué le echamos al tecito, al cafecito? La respuesta es que depende del paciente. Ya. Por ejemplo, si mi paciente es diabético no le voy a dar miel. No, le voy a recomendar que use endulzante ya. Si es que ya no se acostumbró a tomar sin nada. Lo ideal sería sin nada, ¿verdad? Sí. Claro, sin nada o con una cantidad de azúcar pero pequeña. ¿Ya? ¿A quién le vamos a dar el azúcar? A aquellos pacientes que no les genere una repercusión en la glicemia. Por lo tanto, al diabético lo ideal es que no sea azúcar. ¿Ya? Porque ni azúcar ni miel, porque se absorben rápido, suben las glicemias. Por ejemplo, a una persona como nosotros, si podemos dejar el azúcar, bien. Si no lo podemos dejar, consumir menos. Yo la dejé hace años y la reemplacé por la stevia. Ya, ningún problema. Ya. Ningún problema con eso. Ahora bien, si vamos a cambiar el endulzante, pero vamos a usar el chorrito de endulzante, no tiene mucha ciencia, porque al final, otra de las cosas que nos pide la OMS a través de esta recomendación es educar a los pacientes, educar nuestras papilas gustativas, porque de repente buscamos un umbral de dulzor tan alto que si yo sigo echándole el chorrito al endulzante voy a estar constantemente buscando cosas más dulces, cada vez más dulces, y eso me predispone a atraer ciertas enfermedades. ¿Nunca se ha preguntado cuántas gotitas reemplazan a una cucharada de azúcar? Son 5. Nah. 5 gotitas son de una cucharadita. Bien. Por ejemplo, a mí me pasa que yo cuando le pido a mis pacientes antes de hacer ningún plan, yo les pido que me cuenten durante 3 días que me generen un diario. ¿Ya? Entonces me anotan todo lo que comen. Y es muy común ver una taza de té con 40 gotas de endulzante. O sea, 30, 40 es lo habitual que utiliza la población cuando deberíamos usar, no sé, 10 máximo. Por ejemplo, yo uso 7. Mi tazón es súper grande porque en realidad siento que endulza mucho más que el azúcar, entonces como que me castiga un poco. Castiga. Sí, pero hay personas que usan 30, 40. Hay otros que ni siquiera las cuentan, o sea, te dicen el chorrito. Oh, entonces ahí, claro, el chorrito. Ahí hay un tema que, claro, ahí sí yo lo analizo y entiendo perfectamente la recomendación que nos está haciendo la OMS, porque nos dice, oye, ese paciente se está subiendo cada vez más su nivel de azúcar, o sea, el día de mañana, ¿con qué controlamos esas curvas? Eso. Porque hay que entender que nuestra predisposición genera un umbral. Yo me acostumbro a ciertos niveles de azúcar, a ciertos niveles de dulzor en mi sangre. Cuando no los aporto, los sigue pidiendo, y es cuando los pacientes empiezan a decir, es que siento como ansiedad todo el día. Claro, porque estoy constantemente subiendo mi curva. A mí me pasa que todos los días tengo que saber comer algo dulce. ¿Después de almuerzo? Todos los días. Sí, después del almuerzo hay mucho. No, después del programa. Lo que pasa es que tengo una mala costumbre. Mi esposo todos los días me regala un chocolate. Yo creo que eso es regaloneo. Sí, pero antes me regalaba la barra grande y ahora como estoy yendo a la quine y me estoy haciendo otras cositas,
No, ya, es uno de los chiquititos. Está muy bien, está bien. Sí. Bueno, Está bien. claramente está bajando Sí. la porción, que es lo importante. Eso Sí, es lo que importa. vamos de a poco. Después vamos a pasar a los que ya son más amargos y más Claro. saludables, Eso. idealmente. Muy bien. Pero lo tengo ahí presente. Muy bien. Eso es lo importante. Katia, bueno, estamos en el tiempo ya. No sé, ¿te gustaría despedirte con algún mensaje, alguna invitación? Ojalá tenerte nuevamente. Las redes sociales, ¿cómo te Sí, encuentra la también. gente? Sí, redes sociales también. ¿Dónde te encuentran para atenciones? Está también? saliendo acá en el GC abajito. Sí, súper importante ese tema. Yo trabajo en Colbún, Talca, Eso. Linares y próximamente en Clínica San Mateo, Hierbas Buenas. Ya, ¿en Colbún en qué lugar? Colbún, Clínica San Mateo. Clínica San Mateo, ¿qué Eso día? está los días jueves todo el día, de Todo el día está 9 cerrado. de la mañana hasta 9 de la noche. Solamente los Uy, jueves ahí. harto. en la Los días Clínica San jueves, Mateo. sí. Ahora actualmente estoy solo los jueves. Ya. Jueves y los sábados. Perfecto. Sábados Medio. por medio. Sábados por medio. Ya. En Talca me encuentran en Centro Médico Horizonte, que está cerca de la Alameda, a una Ya. cuadra de la Alameda. Acá en Linares estoy en Centro Lacta, Salud Integral de la Infancia y de la Maternidad, que Ya. esto nos enfocamos en eso acá en este centro. Y esto está en Maipú, en el Ya. edificio Salma. Y bueno, como les decía, próximamente Clínica San Mateo en Hierbas Buenas también. Sí, Y también vas a estar ahí. también voy a Mira, estar. la Katia va- Oye, En todas. No, es que es del Maule ella. No, y aparte- Recorre todo. ¿Sabes qué es lo más gracioso? Aparte, Que yo chica. no soy de acá. Yo no soy de esta ¿De región. ¿De dónde? Yo soy de la Sexta. ¿En Yo soy de serio? Rengo. ¿Qué haces acá? Yo soy de Rengo y no sé por qué, pero me hice una casa acá. Bueno, Eh. se los comenté, yo soy bombera y la verdad es que eso Oye, me- sí, eso aparte me bombera. atrapó. Oye, no. Las tiene sí, todas. Las tiene todas. Linda, simpática, Sí. bombera, no. Las tiene Oye, todas. Pero estoy loca. Sí, no, está Pero todas lo bien. estamos, así que. ¿De dónde bombera en Linares, en Colbún? En Colbún. En Colbún. Segunda compañía de Colbún. Mira, saluda a la segunda compañía de Colbún. A todos Oye, los bomberos. sí, un besito. A todos los bomberos. Esa es la razón por la que no me voy. Qué lindo. Qué lindo. Qué bueno. Katia, bueno, felicitarte. Ojalá tenerte muy pronto por acá por estos lados para estar hablando Sí. de otros temas. Así que invitada cordialmente a nuestro programa en la tarde. Muchas ¿Ya? gracias, muchas gracias. Y Siempre redes, que quieran. redes sociales. ¿Redes pues, ¿ah? sociales? Sí, Redes Instagram. sociales. Mi Instagram es Nutri- arroba nutricatia Sí. guión Arroba, bajo sí, guión bajo. VBA de Valentina Barros Aravena. Eso, muy bien. Un aplauso. Un Así, aplauso. gusto tenerte acá, Katia. Te esperamos nuevamente. Así ¿ya? es. Muchas gracias a ustedes y cada vez que quieran voy a estar acá. Muchas Muchas gracias. gracias. Vamos a una pausa muy cortita porque ya estamos de vuelta con el resto de la pauta. Así que tenemos invitada a la vuelta, señor director, ¿cierto? Ya, vamos Vamos y volvemos. Vamos a invitar.